queridísimo René Palacios, te saludamos, tu amigo Pedro, y por supuesto está aquí también conmigo Adriana Braniff, para hablar sobre este discurso Joe Biden, René. Pedro, qué gusto saludarte, te mando un afectuosísimo abrazo, desde luego también un abrazo para Adriana y para toda nuestra audiencia, y efectivamente, Pedro, de manera similar a como lo hiciera en su día el presidente Donald Trump, después de iniciada su administración, hemos atestiguado cómo Joe Biden se ha dirigido a una sesión conjunta del Congreso para hablar de los grandes temas de la realidad política y económica por la que atraviesa la Unión Americana. Es importante decir que propiamente no es un discurso del Estado de la Unión, que es un acto institucional al que los presidentes de Estados Unidos están obligados a cumplir, excepción hecha de cuando llega un nuevo presidente a la Casa Blanca, como es, por cierto, el caso presente, y como, por cierto, lo fue también aquel discurso que dirigió Donald Trump al Congreso, diríamos, poco tiempo después de haber asumido el despacho oval. Sin embargo, los contrastes son muy importantes, digamos, para no ahondar demasiado en el contenido del discurso en sí mismo, que desde luego es importante. A mí me parece que hay ciertas situaciones al margen de comunicación metaverbal que quizá podrían ser más significativas que lo dicho en el propio discurso. En el discurso prácticamente se abordaron 4 grandes temas, 2 de ellos relacionados con los esfuerzos que la administración Biden hará para impulsar la economía después del golpazo que para esta ha significado la pandemia del COVID-19. Uno de ellos se centra en mejorar o buscar mejorar las condiciones de vida de las muchísimas familias de clase media existentes en los Estados Unidos de América. El otro de ellos tiene que ver con un esfuerzo por reincentivar la producción industrial en la Unión Americana a través, por cierto, ambos programas de ingentes cantidades de dinero. Estamos hablando de millones de dólares. Usualmente siempre tendemos los hispanohablantes a confundir los famosos billions en inglés y los traducimos como billones en español, cuando en realidad los billions en inglés son miles de millones de dólares en el caso del español. Bueno, ahorita sí estamos hablando de millones de dólares dedicados a estos 2 programas. El presidente Biden en el discurso ante esta sesión especial, sesión extraordinaria de las 2 cámaras del Congreso norteamericano, de 2 temas importantes, uno de ellos la migración y el otro, desde luego, la rivalidad que efectivamente existe con la República Popular China, 2 elementos que han estado presentes en la preocupación de la administración Biden. El primero de ellos, porque es un problema innegable, y además porque ha sido uno de los elementos, digamos, de vulnerabilidad en la popularidad de la administración Biden entre el electorado norteamericano. Y el otro de ellos, me refiero al de China, tiene que ver con el hecho de que esta emergencia económica originada en China a raíz de las 4 reformas de Deng Xiaoping en 1978 y que ahora está rindiendo frutos bastante sólidos, pues sí la posicionan como el nuevo gran rival de Estados Unidos dentro del mundo cuando de potencias hegemónicas hablamos. Pero bueno, lo cierto es que otras cosas destacables en el seno de este discurso dado a esta sesión conjunta del Congreso, me parece en primer lugar, y ya se ha mencionado mucho porque pues tiene un impacto visual innegable, es la significación no verbal, no explícita, pero pues claramente constatable a través de el poder que tiene una imagen, es que es la primera ocasión que un presidente se dirige a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos teniendo detrás de él a 2 mujeres. 2 mujeres que, por cierto, fueran las primeras mujeres en la historia de la Unión Americana en ocupar sus respectivos cargos. Nancy Pelosi, en su calidad de Speaker de la Cámara de Representantes, podremos decir presidenta de la Cámara de Representantes, pero la verdad es que el cargo de Speaker va mucho más allá de una presidencia protocolaria, es un cargo muy poderoso y que, por cierto, no tiene traducción directa
al español, pero lo cierto es que, bueno, pues la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, la speaker de la House of Representatives, estaba, como lo indica el protocolo, detrás del presidente Biden mientras este daba su discurso. Y por otro lado tenemos a la presidenta del Senado de Estados Unidos, un cargo que ocupa ex oficio, que es la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Entonces, desde el punto de vista de imagen, me parece que es bastante significativo, porque nunca se había dado. Y otra situación a destacar, desde luego, pues es el hecho de que el legislador republicano que contesta, que responde lo dicho por el presidente Biden en este mensaje al Congreso, pues es un republicano negro que dice que, contrariamente a lo que dice el presidente Biden, Estados Unidos no es una sociedad racista. Entonces aquí vemos como algunas contradicciones ahí, que por lo demás resultan naturales también. No podemos pedir que la oposición pues no se oponga al gobierno si su interés natural es recuperar el poder cuando lo ha perdido. Lo que yo quisiera decir de manera adicional, y tiene que ver con esto de la comunicación no verbal, es la nueva forma de dirigir el gobierno de Estados Unidos, inaugurada, al menos recientemente, por el presidente Joe Biden a partir del 20 de enero. Ciertamente se acabaron las estridencias, se acabaron los tuitazos, se acabaron los jaloneos, las descalificaciones, la confrontación con la prensa, lo cual ha contribuido a que, pues dentro de los medios de comunicación, desde luego estadounidenses, pero ciertamente también extranjeros, pues hay una suerte sensación de vacío, porque pues algo que no podemos negar es que el psicótico de Donald Trump, de que daba nota, y a veces daba nota de primera en la mañana y volvía a dar otra de primera a media tarde. Bueno, el caso de Joe Biden ha intentado ser completamente diferente, ha tenido un muy bajo perfil. La estrategia, me parece, está encaminada a disminuir la polarización que un presidente que está descalificando, insultando, utilizando calificativos constantemente con respecto a personajes o a colectivos, pues esa polarización evidentemente se recrudece. Bueno, la estrategia de Biden es adoptar, insisto, este bajo perfil, casi no ha tenido interacción con la prensa, casi no da declaraciones públicas, se dedica a lo suyo, que es la administración, que es la política. Y bueno, parece que no le está yendo mal, porque desde el punto de vista de la polarización, Pedro, déjame platicarte que los números nos indican que goza en estos momentos de algo así como un 56% de aprobación entre el electorado estadounidense, lo cual no son números en absoluto negativos, pero lo interesante es que goza de aprobación entre casi el 20% de los republicanos. Esto es bastante significativo. Es natural, por supuesto, que entre los demócratas, me refiero a los simpatizantes demócratas, al electorado demócrata estadounidense, Joe Biden goce hoy por hoy de una aprobación del 90%. Eso es natural porque él es un presidente demócrata. Lo que resulta significativo es que tenga la aprobación de prácticamente el 20% de los republicanos, lo cual nos traslada a números el hecho de que sí se ha atenuado la polarización que alguna vez existió y que, bueno, sigue existiendo, pero vaya, de manera atenuada, a mi juicio, en la sociedad estadounidense. ¿Por qué? Pues porque no se ha subido al ring Joe Biden, no se ha querido pelear, y esto le ha funcionado porque en otros tiempos, ¿qué sucedía? Que tú tenías a una figura que se llama Donald Trump y a otra figura que se llama Barack Obama, y bueno, había quienes amaban a Donald Trump, quienes amaban a Barack Obama, quienes odiaban a Donald Trump y quienes odiaban a Barack Obama, independientemente de las políticas, los resultados, los números, etcétera. Bueno, eliminar eso de la realidad política estadounidense me parece que ha sido un objetivo de la administración del presidente Biden, y los números nos indican que pues está logrando ese objetivo. Otra cosa de destacar que se desprende tanto de los hechos como de los dichos en este discurso frente al Congreso tiene que ver con que estamos viviendo un regreso a el protagonismo del Estado para enfrentar crisis.
Normalmente el pensamiento neoliberal o liberal en general propugna por un Estado fuerte pero delgado, un Estado fuerte pero no omnipresente, un Estado fuerte pero que no se ande metiendo en absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana, en este caso de la Unión Americana. El presidente Ronald Reagan lo decía en su discurso de inauguración, después de haberle ganado a el presidente James Carter, decía: el gobierno es el problema. El gobierno es el problema. Y de manera literal, el presidente Joe Biden, en este discurso a esta sesión conjunta del Congreso, dijo: el gobierno no solo no es el problema, sino que el gobierno, si no es la solución, es una parte muy importante de la solución, y hacia esos terrenos justamente va a dirigir sus esfuerzos Joe Biden, a través, sí, de una reforma fiscal que implicará mayores impuestos, sobre todo para aquellos que tienen un ingreso mayor en la Unión Americana, con objeto de que este gobierno robusto tenga la capacidad de enfrentar pues las consecuencias que ha tenido la pandemia, la crisis de COVID-19 y otros desafíos de la Unión Americana. Entonces, sí, efectivamente, para los medios de comunicación, Pedro, el presidente Joe Biden es bastante más aburrido de lo que había sido el presidente Trump. Pues sí, ni hablar, yo creo que hay elementos de mayor trascendencia, como el hecho de que la primera potencia del mundo, porque Estados Unidos incuestionablemente todavía lo es, pues esté dirigida por alguien a quien no se le vayan las cabras al monte, muy a pesar de que a los periodistas nos mete un poco en problemas, porque rara vez da una nota estridente que nos garantice audiencia, o que nos garantice suscripciones, o que nos garantice venta todavía de periódicos impresos, Pedro. Entonces, ese es como el gran balance que yo tendría respecto de lo visto en este discurso que se da pues en torno ya a los primeros 100 días de gobierno de Joe Robinette Biden, mi querido Pedro. Muy bien, mi querido René, pues muy completo. No sé, Adriana, ¿tienes algo que comentar? No, pues nada más, me parece muy atinado lo que comenta René cuando dice, o cuando recuerda cuando Ronald Reagan decía: no hay nada más que asuste a un norteamericano que escuchar a alguien de gobierno que llegue y diga: aquí está el gobierno y va a ayudar. Y ahora pues justamente es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. ¿Y sabes qué? Me llamó la atención cómo le pone el dedo a China. ¿Qué opinas al respecto? No, bueno, pues lo que pasa es que es innegable, Pedro. China fue un desastre desde el triunfo de la Revolución Comunista en 1949, cuando Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek e instaura la República Popular China. Fue un desastre desde esa fecha hasta 1976, que es cuando el presidente Mao, cuyo retrato, por cierto, sigue ahí puesto en la entrada de la puerta de Tiananmen, en la plaza principal de Beijing, la capital de China. Pero este desastre, con la muerte de Mao y con el ascenso al poder de Deng Xiaoping, podríamos decir, prácticamente llegó a su fin, y a partir de 1978 se implementaron una serie de reformas, sobre todo en el plano económico, que permitieron un crecimiento nunca visto en la historia de la humanidad, por su rapidez y por su contundencia, lo cual tiene que ver desde luego con la fortaleza demográfica de China. Entonces, bueno, sí, Estados Unidos tiene que preocuparse por no dejar que aquellos espacios que deje sin ocupar sean ocupados por la potencia, la megapotencia emergente que es China. Esto, bueno, pues tendrá que seguir siendo parte del planteamiento estratégico político de Estados Unidos a nivel global en esta administración y en las administraciones que vienen. Y después Estados Unidos muy probablemente tendrá que aprender a convivir con una China que sí se le pueda equiparar en los diferentes ámbitos de poder, tanto el militar como el económico, como el geoestratégico, como el ideológico, incluso, bueno, pues será un esfuerzo que tendrán que hacer. Hoy por hoy, China sí, claro, es una megapotencia económica que es capaz de rivalizar con Estados Unidos, pero nada más. En los otros ámbitos, en el ámbito militar, por ejemplo, o en el ámbito geoestratégico, pues no lo es. Esa es una realidad. Entonces, bueno, pues es una de las prioridades, y por eso lo incluyó como uno de los 4 grandes puntos de este mensaje que Joe Biden dio ante el Congreso, Pedro. Pues te agradezco mucho, como siempre, tu participación, y te mando un abrazo